agradecer al comité organizador por la invitación, y el tema que yo vengo a compartir con ustedes es las imágenes en inestabilidad patelofemoral. Si bien es cierto, como ustedes se han dado cuenta en lo que nos han dado los temas, básicamente van a ser enfocados al ligamento patelofemoral medial, pero ojo, no es la única causa de inestabilidad. Vamos a ver, bueno, en el hospital de donde yo provengo, el hospital Revalliante, y agradezco mucho la invitación. Los objetivos que vamos a desarrollar es básicamente definir la inestabilidad patelofemoral. ¿Perdón? Entonces lo que vamos a hacer es adicionalmente iniciar la inestabilidad de acuerdo a un enfoque de factores de riesgo, tal como lo hacía después de la mesa, y vamos a mencionar una clasificación de la que vamos a usar para poder definir los pacientes y también darles un manejo adecuado. Y las imágenes, que es lo que nos interesa. Vamos a definir la inestabilidad como una anormalidad del movimiento y en la posición, y en algunos casos como en la anatomía también de la patela en relación a la patología general. Definitivamente esta patología no es unifactorial, es multifactorial, es decir, muchos factores asociados que pueden causar este problema. Pero es de nosotros, como anteriormente esta patología no muy estudiada, pues se da principalmente por el hecho de que no había un lenguaje común, cómo nosotros comunicar esta patología. Existen actualmente dos vertientes, una americana y otra europea. La europea principalmente, entre comillas, se jacta del hecho de manejar muy bien la patela y tener mucho éxito en su manejo. Y de repente por ahí nos vamos a enfocar un poco. La idea siempre es correlacionar los síntomas con la patología encontrada y en base a eso dar un tratamiento efectivo. Ya en el año 94, Bijou y Walsh publicaron este artículo en esta revista, donde ellos calificaron la inestabilidad patelofemoral de acuerdo a factores de riesgo y enfocándose en 4 principales. El primero de ellos, la displasia tropeal, presente en una inestabilidad, vamos a ver, objetivable o episódica en un 96% casi. Alteraciones en la altura patelofemoral, alteraciones en la distancia tubérculo de la tibia y del surco femoral, que es el TTTG, y vamos a ver también las alteraciones en el TIT o la inclinación patelar. Vamos a decir de repente algunas palabras acerca también de una luxación aguda para dar introducción a la lesión del ligamento patelofemoral. Esos 3 grupos es la clasificación que hicieron en ese momento, en ese artículo, como una inestabilidad patelofemoral objetivable, una inestabilidad patelofemoral potencial y un dolor patelofemoral simple. La diferencia es muy básica, partiendo del hecho de que un paciente viene a la consulta con un episodio ya previo de luxación y tiene un factor, uno de los 4 grandes factores de riesgo que les mencioné al inicio, sería calificado como una inestabilidad objetivable o episódica. Si solamente tiene factores de riesgo principales pero ningún episodio de inestabilidad, será calificado como inestabilidad potencial. Y si no tiene ni factores principales ni un episodio de luxación, será solamente un dolor patelofemoral. De esa manera vamos a empezar a calificarlos. De manera muy sucinta diremos que la rótula, dentro de su biomecánica, tiene un cierto periodo, al momento que partimos de la extensión completa hacia la flexión, de inestabilidad. Y esto se presenta principalmente entre los 10 a 20 grados al iniciar la flexión. Recordar que la rótula o la patela entra a la tróquea femoral entre los 20 a 30 grados. Esos datos son sumamente importantes, por favor. Y al momento de evaluar, pues es importante tenerlos en cuenta. El ángulo Q, que es la expresión clínica del TTTG, que es lo que vamos a ver radiográficamente, tiene unos ciertos parámetros y varía de acuerdo al sexo. Y recordemos que se basa en el ángulo que se forma de acuerdo a 2 segmentos. El segmento femoro-rotuliano, que va desde la cabeza del fémur hasta el centro de la rótula, y el segmento rótulo-tibial, que se va desde el centro de la rótula hacia el TAT. Eso forma un ángulo y eso nos dice el ángulo Q. Pero vamos a ver más adelante que esto se expresa radiográficamente en el TTTG. Las imágenes van a ser de mucha ayuda para la inestabilidad y definitivamente en este caso vamos a enfocarnos principalmente en los 4 factores principales. Las imágenes que vamos a usar, las radiografías que aún están en boga para el diagnóstico de estos, pero que poco a poco, de acuerdo a algunos estudios, pierden cierta potencia en cuanto a la certeza del diagnóstico. Por ende no digo que se van a dejar atrás. Vamos a ver que la displasia tropeal, que es el primer factor de riesgo y el más importantemente asociado a la inestabilidad patelofemoral, se presenta en un 96% de las inestabilidades de un paciente que ya presenta un episodio de luxación. Bijou, en el año 87, ya clasificó esta displasia tropeal en 3 grandes grupos, pero posteriormente David, el primero fue Henry y este fue David, clasificó esta en 4, aumentando un grupo más y usando adicionalmente la radiografía, la tomografía, como vamos a ver más adelante, evidenciando estos signos que vamos a ir analizando y desmenuzando poco a poco. Pero lo importante de esto para iniciar el análisis de una inestabilidad en base a una displasia tropeal es una buena radiografía lateral. Como vemos esta imagen, se basa principalmente en una radiografía que se toma en flexión de 30 a 45 grados y con el radio dirigido hacia cefálico unos 5 a 7 grados.
la idea es que encontremos una imagen similar a la que vemos en la imagen izquierda de ustedes, donde vemos que hay una superposición perfecta de ambos cóndilos posteriores y adicionalmente no hay ninguna superposición de ellos, algo importante al momento de analizar la radiografía. Estos son los primeros 3 grados que definió Henry de Jure en el año 87 y que posteriormente en el 2000 fueron agregados a una tomografía el señor David de Jure. Esto le sumó una mejora al coeficiente de concordancia intra e interobservador, ya que analizaba en 2 planos, a diferencia de Henry de Jure, que solamente analizaba la radiografía lateral. Vamos a definir la primera, de tipo A. La primera básicamente se basa, como ustedes van a ver, la línea verde es el cóndilo femoral lateral, el cóndilo femoral medial en rojo y el surco troquear en negro. Ven ustedes que aquí estas 3 líneas no se entrecruzan sino hasta llegar a la diáfisis o a la parte super externa de la tróquea. Pero en una displasia de tipo A, vemos que estas curvas ya se entrecruzan antes de llegar a la diáfisis. Y esto se le llama el signo del entrecruzamiento. Evidenciado en una tomografía axial, vamos a ver que eso va a evidenciar un ligero aplanamiento de la tróquea. El tipo B tiene la característica de que se evidencia una imagen super externa que se llama BAM o espolón, supratroqueal. Y esto va a ser la expresión básicamente del aplanamiento total ya de la tróquea femoral y hasta de una convexidad. Como ustedes van a ver ahí, esa convexidad que se genera va a ser el aplanamiento o la convexidad de esa tróquea. En el de tipo C vamos a encontrar ya algo más asociado, una hipoplasia del cóndilo medial. Esta hipoplasia del cóndilo medial lo que va a evidenciar en tomografías va a ser la evidencia de una alteración ya en la imagen del surco femoral y va a ir llevándonos a la clasificación de tipo D. En el tipo D ya encontramos los 3 signos, que es básicamente el signo de entrecruzamiento, el signo del doble contorno y el signo del espolón. Y eso lo vamos a ver en esta imagen de tipo D. Expresado en la tomografía axial, lo que vamos a ver es un signo del despeñadero o el cliff sign, se le llama, o una articulación patelofemoral vertical, lo cual es extremadamente inestable. También nos va a servir la radiografía axial y principalmente las vistas en un protocolo de Merchant. Como conocemos nosotros, el protocolo de Merchant se hace con la rodilla en 45 grados, y con el rayo dirigido hacia caudal 60 grados en relación a la vertical. Pero el problema es que esta imagen de Merchant tiende a llevar a ciertos falsos negativos. Lastimosamente, cuando llegamos la flexión más allá de los 30 grados, entra el surco femoral y tiende a corregir ese ligero desplazamiento o lateralización. Por ende, es recomendable mejor hacer las radiografías en el protocolo de Merchant, pero con 30 grados para evitar ese falso negativo. Y con esas radiografías axiales obtenemos este ángulo del surco, que debe ser 138 más menos 6, y si está alterado o más allá de 145, es considerado una displasia troqueal. La resonancia también puede ser usada, y en este caso usamos la inclinación de la tróquea lateral. Ustedes pueden proyectar la línea hacia medial o trazar una paralela a ella y a una tangente a los cóndilos posteriores. Y un ángulo mayor a 11 nos da con cierto grado de sensibilidad y especificidad un diagnóstico de displasia troqueal. El problema es que, como ustedes han visto, al escribir estos 4 tipos, como que existe cierta dificultad para interpretarlos, y no son los únicos. Ya en el año 2012, Patcher hizo un estudio de cohortes donde incluyó 50 pacientes y dijo que aparentemente la clasificación de Dijon en 4 grados va a ser muy compleja. Entonces él dijo, voy a transformarla a una clasificación de 2, dividiéndola simplemente en alto grado y bajo grado. Y con esto, adicionalmente, usando en lugar de tomografía resonancias, aumentó el coeficiente de concordancia intra e interobservador, logrando muchas mejoras. Y como concluyendo dentro de su trabajo que la radiografía y la tomografía valoraban un poquito menos la displasia a comparación de la resonancia. Vamos a ver por qué más adelante. Ahora, las vistas axiales, tanto tomográficas como de resonancia, ¿en base a qué corte lo tomamos? Existen 3 parámetros. Podemos tomar el corte axial que tengamos cuando el surco interfemoral, el surco intercondilio, sea 1/3 del diámetro antero-posterior en el corte femoral. O simplemente tomamos 3 centímetros por encima de la línea articular, o simplemente trazamos una línea que pase por el centro de la patela y se dirija o diseque el fémur. Todas esas líneas deben coincidir con usualmente la fisis, que es el sitio donde nosotros partimos para hacer esas mediciones axiales. Este es un caso clínico que hemos visto en una mujer, una mujer de 39 años, secretaria, síndrome de ovario poliquístico, un episodio de ilustración de rótula izquierda ya hace 2 años y con dolor. Ya podemos evidenciar ciertos signos como el BAM femoral, podemos ver signos de entrecruzamiento e hipoplasia. Adicionalmente vamos a ver otros signos más adelante de dispatelar, pero bueno, es un caso principalmente dirigido hacia la displasia. La patela alta, que es el segundo factor de riesgo más importante, se basa en que la patela está tan alta
que, como les había mencionado, esas de 10 a 20 grados al iniciar la flexión y que es de máxima inestabilidad en una rodilla normal, en este caso, en estos pacientes con patela alta, ya no es de 20 a 10, sino se va de 10 a 30 hasta 40 grados y la patela no llega a entrar al surco y por ende es muy inestable y puede hasta cruzarse. Y por eso es un factor de riesgo. Aquí en este caso vamos a usar principalmente la radiografía lateral en las mismas características mencionadas previamente. Y puede haber varias formas de medirlo, varios índices de acuerdo a este artículo, publicado en el JBJS en el 2010. Pueden utilizar métodos indirectos que son los más difundidos, que van a ver ustedes con los nombres, se van a dar cuenta de eso, que son más simples y que tienen más reproducibilidad y más precisión, a diferencia de los métodos directos. ¿Por qué indirectos y por qué directos? El hecho de llamarse indirecto quiere decir que usamos la medición de la altura de la patela en función a la tibia. En cambio, directos quiere decir la medición de la altura de la patela en función al fémur, como vamos a ver. El primer índice que conocemos y que la mayoría ya ha manejado es el índice de Insall Salvati. Es un índice publicado en el Radiology en el año 72, donde él básicamente medía la longitud del tendón patelar en función a la longitud total de la patela. Como ustedes entenderán, las artrosis patelofemorales, las osteocondritis del polo inferior de la rótula, como el Selin Larsen Johansen, pueden alterar este tipo de índice. Y por ende salió una clasificación que se llama la Insall Salvati modificada o la de Grill-Silver, publicada en el Clinical Orthopedics en el año ya 92. Y decía lo siguiente: bueno, si esto es tan molesto el polo inferior de la rótula, pues yo voy a dirigirme desde la TAT hasta el vértice inferior de la articulación patelar. Y voy a medir solamente la articulación de la patela, logrando buenos grados de reproducibilidad y variando lo de su antecesor Insall Salvati. En este caso, la tercera sería la Blackwood Peel y la que seguiría sería la de Carton-Shams. Las dos tienen muy buen grado de reproducibilidad y son, entre comillas, mucho mejores, pero para ciertas circunstancias, como vamos a ver. La de Blackwood Peel principalmente se basa en trazar una perpendicular desde el vértice inferior de la articulación patelar hacia esta tangente al platillo tibial y la medición de todo el cartílago articular. Este índice A sobre B debe ser mayor a 1 para ser considerado patelar. El cuarto, que es el más usado y más conocido por nosotros y que la mayoría de los estudios lo utilizan, es el Carton-Shams. La gran diferencia con el Blackwood Peel es que el Carton-Shams no necesita o no es tan estricto con la radiografía lateral. Podemos hacer radiografías entre 10 a 80 grados sin tener variación en el índice. Y este básicamente usa el vértice antero-superior del platillo tibial y mide la articulación también patelar. Esto debe ser mayor a 1.3 para ser considerado positivo. Los métodos indirectos, el más anecdóticamente comentado es el método de Blumenthal. Utiliza la línea que tiene su mismo nombre y que básicamente si la patela está, el polo inferior de la patela está por encima de esa línea es considerada patela alta. Si está a su nivel, patela normal; si está por debajo, patela baja. Un poco anecdótico, un poco difícil a veces. Y la otra clasificación es la de Burgess, publicada en el año 89, donde ya conjuga estas dos técnicas, tanto la indirecta como la directa. Lastimosamente, la característica de esta técnica es que solamente llega a grados de reproducibilidad similar al Insall Salvati. Por el momento, entonces, tenemos en consideración de que Blackwood Peel y Carton-Shams son, entre comillas, las mejores para medir altura patelar. ¿La resonancia puede ser usada para medir altura? Por supuesto que sí, pero solamente para medir los índices de Insall y el Insall modificado. Puede usarse también Carton-Shams, Blackwood Peel, pero lastimosamente los grados de flexión que se generan al momento de hacer la resonancia no permiten hacer este tipo de cosas. Ahora, el TTTG, que es la expresión radiográfica del ángulo Q. Vamos a ver que básicamente es el fundamento de las fuerzas lateralizadoras del cuádriceps sobre la patela. Fue ya descrito por Boutelier en el año 78 y fue descrito principalmente en tomografías en extensión. Como vamos a ver, tiene una característica de valores normales entre 12 a 13 más o menos 2, pero para ser considerado un TTTG alterado tiene que ser mayor a 20. Se considera borderline entre 15 a 20. Y vamos a ver que se trata del mismo corte axial con los mismos parámetros mencionados previamente y vamos a obtener también otro corte axial tibial. Los dos los vamos a superponer y sobre ellos vamos a obtener una tangente a los dos cóndilos posteriores. Vamos a encontrar la parte más alta de la TAT, vamos a trazar una perpendicular a esa línea tangencial y de la misma manera vamos a encontrar la parte más profunda del surco. Y esta medida va a ser la TTGA. El tema ha sido de que no todas las articulaciones patelofemorales, tanto el cartílago como el fémur, coinciden en cuanto al surco. Existe un cierto grado de mismatch entre cartílago, quiere decir un cierto grado de discordancia entre el cartílago y el hueso. Como ustedes se dan cuenta en este estudio, en esta cohorte de pacientes, casi solamente el 23.3% tuvo concordancia entre la profundidad del surco cartilaginoso y la profundidad del surco óseo.
siendo en la mayoría de los casos discordantes, o sea, teniendo una misma. Entonces, para eso se propugna el uso para medir el TTGA de mejor manera usando la resonancia, porque nos permite valorar el cartílago y las partes blandas, que también vamos a valorar más adelante. De la misma manera se hace la medición y se trazan los filamentos. Ahora, como último punto, el TIL patelar. El TIL patelar nos sirve para ver básicamente mal alineamiento. Entonces hemos descrito 4 términos: displasias, patelas altas, lateralizaciones y mal alineamiento. Esas cuatro frases nos van a permitir hacer el manejo de esas patologías más adelante. Principalmente nos basamos en una radiografía axial en un inicio, en flexión, y tal como les dije, para evitar los falsos negativos en 30 grados. El primer índice que vamos a elegir es la congruencia patelofemoral. Se basa en el ángulo del surco, pero en este caso le vamos a agregar una bisectriz que sería la O. Y esta bisectriz va a formar un ángulo con una línea que se genere desde el punto más bajo de la tróclea hasta la cresta patelar. Esta línea puede estar ubicada en negativo o positivo, y el ángulo o el número que vamos a obtener va a ser evidenciado aquí. Esta línea puede estar aquí o puede estar aquí. Si está en esta línea, el ángulo va a ser el número y el signo va a ser el negativo si es medial y positivo si es lateral. Recordemos que usualmente esperamos que esta cresta patelar esté en negativo, pero si es calificado como un mal alineamiento o un TIL patelar mayor a más 16 grados. El otro es la línea del labio. Solamente es un índice relativamente cualitativo, no es cuantitativo, y básicamente quiere decir que este ángulo se estrecha y se va hacia lateral, o sea, se tiene la patela. El índice patelofemoral es básicamente la razón entre el espacio articular patelofemoral medial y el espacio articular patelofemoral lateral. Las zonas más estrechas de estos espacios deben ser medidas en un índice, y este índice, si es mayor a 1.6, es considerado un TIL patelar o una lateralización. Igual el desplazamiento mayor a 2 milímetros. La clasificación de Biegel también nos puede servir, que es básicamente la clasificación que usa para las displasias de la patela sobre todo, pero es como considerado más que todo un factor secundario más que un factor primario. ¿Podemos usar también radiografías laterales para calificarlas? Por supuesto que sí. Como vemos en este gráfico, tenemos la cresta aquí descrita en una radiografía lateral y tenemos la imagen con la silueta de la faceta lateral de la rótula. Vemos que si esos están paralelos y se puede evidenciar claramente la cresta, pues será de un tipo 1. No hay en este caso, ¿no? En el caso 2 ya esto se superpone, tanto la cresta como la faceta lateral. Y esto sería calificado como un TIL leve. Y un TIL ya severo sería que la cresta se va por encima de la faceta lateral. Este sería un TIL significativo o un TIL de tipo 3, descrito por Marken en el año 2008 ya de acuerdo a esta clasificación. Nuestra paciente que hemos visto al inicio pues tiene básicamente un TIL leve, porque se superpone en la cresta también como en la faceta lateral. Pero no solamente para ver TIL patelar se puede usar radiografías, también se pueden usar resonancias y principalmente el protocolo de Lyon. ¿Qué nos dice esto? Básicamente se toma una tomografía en extensión con una rotación ligera de 15 grados de la parte de los pies y se halla estos índices de acuerdo también a los cortes axiales como les mencioné y se mide este ángulo. Un TIL mayor a 20 grados es considerado positivo, pero estas tomografías se toman con contractura del cuádriceps y sin contractura de ella. Si sin contractura de ella se encuentra más 20 es positivo, pero si es que no, se procede a hacer contracción del cuádriceps y si es más 20 también es considerado un TIL patelar. ¿Se puede usar resonancias? También, solo que en este caso la resonancia ya tiene un poquito más de libertad en cuanto a la cantidad de ángulos para calificar un TIL patelar. En este caso usamos el número de 10 grados. Cuando nosotros pedimos una tomografía dinámica 0 a 20 a 40, ¿cuál es el objetivo? Ver cómo se comporta dinámicamente la patela cuando entra al surco y cuando ya está dentro del surco. Y eso nos permite ver cómo la rótula se luxa o se lateraliza a medida que va avanzando en flexión. También son importantes, también son necesarios. Para dar introducción al siguiente tema, las luxaciones agudas, casi el 50%, si nosotros no vemos la rótula luxada en emergencia, a veces se nos pasa, a menos que tengamos estas imágenes. Una oclusión de la parte medial de la rótula con arrancamiento del ligamento patelofemoral medial. Pero en este caso sí, de repente puede tomarme la libertad de decir que la resonancia en luxaciones agudas no evidenciadas tiene un 85% de precisión. Las radiografías a veces y las tomografías, de repente las tomografías un poco mejor que las radiografías, pueden hacer que se pierda el diagnóstico. Por eso alguna literatura menciona que el 50% de los casos de una luxación no evidenciada son infravalorados. Y el paciente, pasados los 3 meses, ya esas características evidenciables en la resonancia se pueden llegar a perder y podemos tener un paciente con un episodio de luxación no diagnosticado, lastimosamente sin tratamiento. Y lo que vamos a ver en la resonancia es esto: edema,
una rarefacción a nivel de la inserción del ligamento patelofemoral medial, como ustedes pueden ver ahí en la flecha roja, y una lateralización ligera o un PIB aumentado. Para llevar a casa y para terminar la exposición, bueno, es una patología multifactorial en esta área. El enfoque debe ser hecho basados en factores de riesgo. Pero recordar esta característica, la rótula entra en el surco tropear entre 20 a 30 grados. La displasia tropear siempre es la característica más frecuente, el factor más frecuente de riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Si tenemos un paciente con un episodio de luxación, lo más probable es que en ese paciente haya un 96% de probabilidades de encontrar una displasia de trópico, seguido posteriormente de la patela alta. Los índices más usados son el Blackburn Pill y el Canton de Shams. El Canton de Shams no depende de la flexión de la rodilla y tiende a ser casi equiparablemente preciso con el Blackburn Pill. El Insal Salvati y el Insal Salvati modificado son usualmente usados para el diagnóstico, pero el Blackburn Pill y el Canton de Shams más para seguimiento postoperatorio. Muy bien, y básicamente en la luxación aguda hay que tener en consideración siempre la lesión del ligamento patelofemoral medial. Muchas gracias. El Hospital Cayetano Heredia, doctor Jorge Hurtado,